buenas tardes. Gracias por estar aquí un sábado a las 3:15, hora de siesta. Bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias a los patrocinadores. Parece una pesadilla nombrarlos siempre, pero es agradecimiento absoluto porque es gente, no es empresas, es gente que apuesta por esto y pone dinero y pone tiempo y pone ganas. Mi nombre es Lucía Villaverde y os voy a contar mi vida, literalmente, y mi experiencia personal de cómo pasé de sin ser tech, muy analógica, al mundo tech. Yo nací en un pueblo-ciudad que se llama Santiago de Compostela, que está en Galicia, y lo voy a decir aquí, nací en el año 1973, que suena ahí lejos, ¿eh? Soy una boomer. Podéis hacer el cálculo súper fácil. Tengo 50 años. Bueno, os voy a contar un poco de mi juventud, de mi infancia y de mi adolescencia. Yo me crié en los 80-90, que eran años que en España, por ejemplo, había una democracia recién estrenada, entonces se respiraba como mucha libertad. No solo en España, también en Latinoamérica había democracias jóvenes. Y la tecnología como tal, pues era, no sé, lo máximo que había de tecnología. Lo conocíamos un poco de películas, ¿no? Era un poco también el fin de la Guerra Fría, había satélites, llamadas por cable, eso lo veías en las pelis, se cayó el muro de Berlín. Hubo una explosión nuclear en Chernóbil y eso era malo, tecnología mala. No sé, era todo muy confuso, pero al mismo tiempo la libertad y todo eso nos daba como sensación de esto es lo más y nos vamos a comer el mundo. El tema de Chernóbil y otros generaron ambiente de grupo, de ecología, de esto, ¿no? Y eso es lo que vivíamos. En España, por ejemplo, se organizó la Expo y las Olimpiadas con muchísimo éxito en el año 92 y éramos como poderosos, ¿no? Y bueno, también apareció el SIDA y le iba a dar el cronómetro. Le apareció el SIDA y bueno, también eso. ¿Qué pasa con esto? Porque había muy poca información y parecía que venía también de un laboratorio, bueno, muchas leyendas, ¿no? Nuestra juventud, nuestra ocio, pues el cine y la música y poco más. No teníamos internet. Íbamos a ir a conciertos, íbamos al cine, había películas muy también tecnológicamente, ¿no? Pues Star Wars, que es de finales de los 70, E.T., Top Gun, con aquellos aviones, no sé, era como, ya os digo, pensamos que era lo más, todo era lo más. Pero os repito, estos eran nuestros juegos, los teléfonos que tenías, no había perdidas ni nada de eso, y nuestro conocimiento, esta enciclopedia la tiene mi madre en casa, que cree que la puedo vender en Wallapop por una pasta y forrarme y retirarme, pero era nuestro conocimiento, las clases, los profes, los libros, las bibliotecas, los documentales de la 2. Y esa calculadora que veis ahí es con la que yo hice toda mi carrera. Después de toda mi infancia esta estupenda que os estoy contando, pues decidí ir a la universidad y estudié Ciencias del Mar. Ciencias del Mar, ¿vale? Que está muy bien, tiene cosas de ciencias, es una carrera de ciencias científicas, estudié matemáticas, estudié estadística, estudié química, estudié física, pero no estudié programación, no estudié nada de eso, ¿vale? Cuando terminé la carrera me fui a trabajar y empecé a trabajar en Canadá. Y mi primer trabajo consistió en medir. En Canadá se congela todo en invierno y los ríos se congelan y el océano se congela. Y consistió en medir cuando había ese deshielo, cuando se descongelaban los ríos, qué influencia había en toda esa agua dulce en la zona de la desembocadura, cómo influía en el mar. Porque si había sido un año de mucha nieve, pues había más agua dulce. Y entonces los peces, las larvas y todo se morían. Y había que estudiar todo eso. ¿Y cómo lo hacíamos? Y éramos muy avanzados. Con Excel, ¿vale? Era muy difícil, pero era muy guay, pero teníamos una cantidad de datos, todo lo que se mide ahí, o sea, porque si llega mucha agua y el agua pierde salinidad, entonces cambia el pH, si cambia el pH, cambia no sé qué, cambia la temperatura, cambia la presión, cambia la densidad, era todo muchas variables, pues podíamos hacer 4 gráficos allí de mala manera y flipábamos mucho. Después mi vida laboral siguió. Me vine para España y mi empresa de mi vida, donde estuve muchos años, fue Gas Natural. Entré ahí por la parte de medio ambiente y luego me fui como yendo a la parte de datos, que llamo yo lo que es una empresa energética, porque había estado mucho tiempo en el negocio y lo conocía muy bien, y entonces me pasé como a un departamento que se llamaba Planificación y Control. Tenía nombres más guays y más pomposos, pero básicamente era eso, planificábamos y controlábamos. Y ahí conocí al amor de mi vida.
El Excel, ¿vale? Yo no sé si alguien más estaba enamorado del Excel. Yo, las tablas dinámicas, o sea, eso, pues sí, para mí sí. Pero luego me di cuenta que estuve como unos 15 años, y casi me da apuro decirlo, que mi trabajo consistía en, yo hacía el Excel, muy bien hecho, con macros, y con muchas cosas guays, y iba a las reuniones de comité, y entonces mi trabajo consistía en defender mi Excel. Porque había otro tío que decía, pues es que mi Excel no da lo mismo que el tuyo. No, claro, pero es que el mío, bueno, pues eso, ¿no? Que al final el dato, el origen, el momento en que lo coges, pues eso es así, nos pasamos así muchos años, hasta que pasó una cosa. ¿Vale? Llegó la pandemia. ¿Y qué pasó? Pues la pandemia nos ha marcado a todos, ¿no? De una manera o de otra, se murió mucha gente, fue un momento, no sé, yo creo que todavía estamos en la resaca de la pandemia, mucha gente ha cambiado prioridades en su vida o ha aprendido, no sé, cosas y lecciones, y mucha gente ha perdido seres queridos. Entonces, bueno, en ese momento, la empresa que yo estaba, Gas Natural, se convirtió en empresa esencial. Y entonces lo que teníamos que hacer era dar gas a hospitales, dar gas a hoteles convertidos en hospitales, dar gas a sitios donde antes a lo mejor no era necesario dar, pero ahora sí, porque había gente confinada. Entonces, todo eso nos complicó mucho porque de repente, os acordaréis, no había materiales, no había recursos, no había, no sé, disponibilidad no había disponibilidad de medios y también había diferente, ¿cómo se dice esto? Leyes según las comunidades autónomas y según las provincias. Y con todas esas variables teníamos que trabajar. Entonces yo me encontré en una situación que el departamento donde yo estaba, no solo yo, teníamos que hacer un trabajo que era cada lunes a las 9 de la mañana, nos designaron como 15 interlocutores, venían a mí y me decían, yo quiero hacer esto. Y nos daban una serie de, llamaremos obras, procesos. Y yo con esas obras, procesos tenía que decidir lo que podían hacer y lo que no, en función de recursos, materiales, leyes, urgencia, muchos parámetros. ¿Y cómo lo hacía? Con Excel. ¿Qué me pasó a mí? Pues ellos llegaban el lunes a las 9:30, me decían, oye, Lucía, ¿puedo hacer esto? Y yo, un momentito, 4 días después, el jueves, si todo iba bien, le decía, no. O sí. Entonces, un día le dije a mi jefe, oye, yo no sigo así. O sea, me da vergüenza que venga un tío el lunes a las 9:15 y yo le diga, sí, te lo digo ahora mismito. Y el jueves le diga que no. Es que me da vergüenza porque el tío me dirá, oye, tía, habérmelo dicho el lunes. Bueno, tuve la suerte que en ese momento en Gas Natural, con pandemia y todo esto, había un equipo, muchos webinars, había mucha gente que tenía menos trabajo por la situación en la que estábamos y se organizaban webinars y se montó como un espacio que se llamaba Data Hub donde nos ayudaban y ahí fue donde descubrí, bueno, me divorcié del Excel y me descubrí el Power BI, ¿vale? ¿Qué pasó? Que de repente, ostras, Power BI, vale. Pues cogí mi tabla, que tenía mis 4 o 5 tablas que yo juntaba allí con Buscar V, con no sé qué, con no sé cuánto, y las puse en un Power BI. Y entonces le dije a las personas que me estaban ayudando, mira, no, es que no me vale el Power BI. No, ¿por qué? No, es que tengo 1 millón de diferencia entre mi Excel y el Power BI. No puede ser. No, es que tu Excel va a estar mal. No, mi Excel no está mal. Bueno, pues sí, mi Excel estaba mal, evidentemente. Y no es porque yo lo hubiera tocado, Sí, alguien había olvidado de arrastrar una fórmula, pude ser yo, por supuesto. Pero ¿qué pasaba? Esos Exceles andaban de aquí para allá, la V5, la no sé qué, el último, el penúltimo, el anterior al último. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Y entonces, pues nos pasamos a Power BI. ¿Y qué pasó? Pues magia. Hubo magia. Y os lo digo de verdad que hubo magia, Porque entonces lo que pasó es que yo los lunes a las 9:15 les mandaba a las 15 personas estas un mail. No, perdón, lo estoy diciendo mal, no era un mail. Les decía ya, porque claro, es gente mal acostumbrada, ya está colgado en el espacio de trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Y ellos entraban y veían cada uno
lo que ya podían hacer por defecto y lo que no. Y si ya estaba en sus peticiones, ya lo hacían. Y si tenían alguna cosa especial, algo diferente, pues nos lo venían a pedir y lo estudiábamos. Pero de otra manera, íbamos mucho más ágiles y mucho mejor. Entonces, esto fue lo que nos dio Power BI, ¿vale? Eliminamos correos electrónicos, eliminamos archivos, eliminamos, bueno, mucho incordio de intercambio de estas cosas, que al final te lo acabo de mandar, no me ha llegado, me olvidé meter el archivo, bueno, ya sabéis. Añadimos datos históricos a toda nuestro set de datos, teníamos interactividad filtrado por más de una variable, incluso hicimos mapas que eran muy importantes en ese momento por lo que os dije de que geográficamente teníamos diferentes leyes. Y bueno, hicimos cosas muy chulas como estas. Y algo debimos hacer bien porque el CEO de Gas Natural nos encargó hacer su cuadro de mando. Y lo hicimos, y fue un trabajo muy chulo, muy difícil, muy complicado y con muchas barreras. Hicimos mapas como estos, que son a 4 niveles y nos dieron pero muchísima información y nos ayudaron a filtrar tablas que de otra manera es que era prácticamente imposible. Esto es un Excel ejemplo de hacer como hipótesis y cada vez que queríamos hacer una hipótesis o dos había que mover esas filas, cambiarlas, guardar el Excel como hipótesis 1, hipótesis 2 y pasó pues a algo así que se seleccionan las hipótesis aquí en este menú y estos gráficos se mueven. Tengo los Power BI, ¿vale? Pero no es el objeto ahora. También me pasó una cosa y no sé si alguno de vosotros pues se siente identificado con esta situación, ¿no? Yo tuve compañeros que me dijeron, ¿estás de coña? Yo vengo aquí el lunes, hago mi informe, el jueves lo entrego, me voy el viernes a mi casa y Santas Pascuas. Y era muy difícil trabajar así porque hay gente que no quería pasarse a Power BI, porque Power BI es una tecnología y hay más, yo os estoy hablando de esta, pero bueno, que no quería. Y no sé, había que tirar mucho del carro y cambiar culturalmente pues varias empresas y departamentos, ¿no? También algún jefe, ¿vale? Algún jefe fue como muy chulo, ostras, qué guay tu dashboard, pero pásamelo en Excel. Y en el Excel, pero quiero filtrar, pero no, pues es que si es Excel... Bueno, entonces, un poco lo que me pasó a mí también es que yo venía de esas tablas que había metido al principio, además las metí súper contenta, tabla, wow, no tenía ni dimensiones ni nada, me tenía una dimensión de calendario porque alguien me dijo, hay que meter el calendario, el calendario. Pero ¿qué pasaba? Que yo de repente un día dije, ostras, me vine abajo, porque esto es un iceberg, ¿vale? Y yo vi en la punta y luego vi todo eso ahí y dije, pues no. Yo no puedo, es que no puedo. Bueno, os digo que me apunté a un máster de DAX, ¿vale? Pero no puedo. Y entonces me encontré como en esa situación de desesperación absoluta de, ostras, tío, ¿qué hago? Y entonces os voy a contar, después de contaros todo esto, qué me hubiera gustado a mí saber, ¿vale? Antes de pasarme de Excel a Power BI. Bueno, pues para empezar, y la pongo aquí en el centro de Estrella, es que hay toda una comunidad, ¿vale? Y aquí estoy poniendo poca gente, que está ahí, y que yo no tenía ni idea. Ana María Bisbé, que seguro que todos la conocéis, y si no la conocéis, os invito a que la conozcáis, que está aquí hoy, se parece mucho físicamente a mi madre. Y yo un día la vi en un vídeo y dije, pero ¿cómo puede ser que esta señora con la pinta de mi madre sepa todo esto? No sé, me inspiró muchísimo. Y detrás de Ana María, pues qué voy a decir, ¿no? Inés, Cristina, Nagore, Paula, es que están todas aquí, es que es una barbaridad. Es que me quedo corta si quiero deciros de verdad que... Bueno, entonces el famoso iceberg, ¿vale? Pues fue ya, no era así ya tan. Y yo empecé a descubrir cositas. ¿Y qué cositas descubrí? Pues eso, que existe una comunidad en español, que lo tengo que decir en honor a Ricardo Rincón, que no es una chica, pero tengo que nombrarlo hoy, que hace un quiz todos los meses que está muy bien, que además puedes aprender un montón de temas, aunque no tengas ni idea, vas allí, quedas de último, no importa. Te sabes que eso existe y el día que te haga falta, pues le llamas. Que nadie puede saberlo todo, que no hay que centrarse en las carencias que tenemos. A veces lo hacemos, ostras, que no sé DAX, ya no puedo hacer nada, no sé M, no sé qué. Que hay que aprender cosas importantes y no centrarse tanto. Os digo que me apunté a un máster de DAX, o sea, y todo lo demás, pues que claro, mientras hago el máster de DAX no me da tiempo a ver todo, es que no lo sé. Bueno, pues un poco lo que os quiero contar yo es los 10 mandamientos del paso, ¿no? De Excel a Power BI. Excel se basa en conceptos de celdas y es una hoja de cálculo que es muy flexible y puedes hacer muchas
¿cómo se dice?, fórmulas y números, pero bueno, Power BI es analítica de datos, se centra en columnas y hay que cambiar un poco ese enfoque que a mí me costó personalmente, ¿vale? Este era el amor de mi vida. Entonces, hay que entender eso y hay que entender también que es un modelo de datos dimensional. No vamos a trabajar con tablas planas, hay que dimensionar y hay que saber muy bien las necesidades que tenemos, qué tablas necesitamos, cuáles van a ser nuestras tablas de hechos, nuestras tablas de dimensiones. Un buen modelo, que es mejor que saber métricas y que saber cosas, te soluciona la vida, te facilita muchísimo. La calidad del dato, esto es el caballo de batalla. Yo, que me considero analista de datos, realmente soy limpiadora de datos. O sea, mi vida se pasa en plan, hay duplicados, hay nulos, ¿por qué? ¿Por qué no? Quítalos, ponlos. Y es importante centrarse en eso. Muchas veces nos despistamos, ¿vale? Power BI podemos aprovecharlo para limpieza. Power Query es una herramienta muy potente que te permite limpiar y es facilísimo y súper interactivo. Aprende lo que es el contexto de evaluación. Te va a ayudar un montón, el contexto de fila, el contexto de filtro, porque vas a entender cómo funciona el motor de Power BI, vas a entender cómo funcionan los resultados que estás viendo. Y los básicos, Calculate, que es muy importante, pero luego no hace falta volverse loco con 300.000 funciones. Con aprenderse, no sé, 20, vas a tener el 80% de tu vida solucionada. Práctica. De nada vale, seguramente mucha gente aquí desarrolla, sabe código, no sé, de nada vale estudiar programación o estudiar un lenguaje y no usarlo, se te va a olvidar. Si no tienes trabajo, si estás buscando trabajo o no tienes trabajo en tu momento, me refiero en tu vida laboral, oportunidad de aplicar esto, busca retos. Hay retos en LinkedIn. Federico Pastor, buscadlo, él organiza retos cada X tiempo. Hay muchos recursos, ¿vale? Yo os voy a poner ahora algunos ahí y hay que esforzarse. Yo hubo una época, que voy a volver a hacerlo, que todas las semanas me comprometía a ver 2 vídeos, me comprometía conmigo misma, 2 vídeos de lo que sea, de random, y los veía, al principio me volvía loca, tomaba apuntes, no sé qué, guardaba, pero luego no, luego pues los veía y sabía que estaban ahí y sé de qué va y algún día voy a necesitar esto y sé dónde ir a buscarlo. Simplemente es para mantenerte un poco, porque es verdad que hay muchas novedades y que es muy complicado estar al día en todo. Y lo más importante, recordad que no estáis solos, ¿vale? Esto, de verdad, que yo he venido desde Santiago de Compostela aquí y con todo el amor, porque creo que no tengo otra manera de agradecer a toda esta gente lo que me ha dado. Vale, esto es un ejemplo el 0,0000% de lo que os podéis encontrar. Yo he dejado aquí algunos vídeos que a mí me impresionaron, ¿vale? Por decir algo, que está aquí Cristina, que se lo dije antes a Inés, hay un vídeo de ellas dos que a mí me llamó la atención muchísimo, porque eran ejemplos de otra gente que hacía cosas y yo decía, pues, ostras, pues qué buena idea, o sea, ellas no han hecho nada, pero han pasado el trabajo de recopilarse los vídeos de otra peña, pero lo he puesto todo aquí, entonces tú sabes dónde puedes ir. No sé, a mí ese vídeo me encantó y pues no sé, tengo una compañera que decía, bah, pues muy bueno, no vamos a gustar a todo el mundo. Lo que os decía Federico Pastor, que es un señor, también boomer, que trabajaba, no sé si en Spanair o en una compañía aérea, que se fue. Ahora no recuerdo si se fue él o lo despidieron o la pandemia o no sé qué, y el tío se puso a estudiar y ahora es una referencia en esto y hace retos en LinkedIn y retos de Power BI y puedes participar y te ayuda. Bueno, no sé, a mí también me inspiró un montón. Yo misma tengo un vídeo, el de los mapas. Bueno, pues un poco... Uy, se me ha quedado aquí esto. Esto es lo que he puesto aquí los enlaces. Bueno, no sé si luego se van a pasar las presentaciones o no, da igual, era por eso. Y entonces, bueno, no sé si os acordáis de esto, ¿vale? Sí, pues yo pregunto, ¿y ahora qué? Pues ya está.